La abundancia de bosques de roble y carrasca en las sierras altoaragonesas y el consumo de carbón vegetal en las cocinas y en los vehículos a gasógeno han sido los dos ejes vitales para el desarrollo hasta los años 60 de un viejo oficio que hoy ya ha desaparecido de nuestra geografía, el carbonero. La vida de estos hombres, que supieron mantener limpios de ramas nuestros bosques, transcurría con toda su familia en los montes donde realizaban su trabajo. Esta situación, temporalmente nómada, les obligaba a cubrir sus necesidades de vivienda con todo aquel material que les brindara la naturaleza. Así pues, madera y tierra fueron los elementos básicos para la construcción de un tipo de caseta característica de los carboneros, la choza. El principal elemento de construcción lo constituían los propios troncos y ramas de carrasca, elegidos entre los más deformes y con más nudos del bosque para acomodarlos a las necesidades del esqueleto de la choza. El corte se hacía a golpe de hacha y sin tener en cuenta las lunas que tanto influyen para la conservación de la madera. En todos los grupos de carboneros siempre había uno más diestro que se ocupaba de la construcción de las chozas, mientras los demás preparaban la leña para las carboneras. La forma y el tamaño de la choza estaba en función del número de personas que la iban a habitar. Su ubicación se hacía teniendo en cuenta los vientos dominantes en las sierras prepirenaicas, Guara, Puerto y Bochorno, que condicionaban la orientación de la puerta. La choza se hacía en una espuenda o pequeño desnivel en el terreno que permitiera un mejor aprovechamiento del interior de la vivienda. Después de marcar las medidas deseadas para la choza, a golpe de jada se hacía una pequeña excavación en el lugar elegido. A ver, ahora. Ara. Limpio el terreno, se procedía a la colocación de los 3 forcones de una de las culatas o laterales de la choza. Su fijación al suelo debía ser firme, ya que sobre su estructura descansaba todo el armazón de la choza. Para ello había que asentar cada uno de los forcones en un pequeño agujero. Terminada una de las culatas de la choza, se construía la opuesta, siguiendo el mismo método de sujetar los 3 forcones entre sí, sin utilizar ningún tipo de ligaduras. Ahora no. Tú, pero allá. Para unir las 2 culatas, se utilizaba una larga y consistente barra de madera que recibía el nombre de cumbrera. La perfecta unión de cada una de las barras de esta estructura básica garantizaba la solidez final de la construcción. Cuatro palmos. Sabem, una altura d'esta ja val. La porta perquè escoltar, després baixar. Para evitar la pérdida de calor en el interior de la choza, la puerta tenía las mínimas dimensiones que permitieran la entrada de sus moradores. Las barras de la puerta se ponían dobles, manteniendo la separación que tendría el grueso de las paredes. Quan estigueixes de baixar. La barra que marca la ubicación de la chimenea se coloca frente a la puerta, ya que, para que tire bien la cocina y no se haga humo, el aire debe entrar por la puerta y pasar directamente a la chimenea, avivando el fuego.
Sí. Las costuras son unos trozos de rama que, haciendo palanca con los forcones u otras barras, servían para enderezar a las que estaban demasiado torcidas, dejando uniforme la estructura. Otro tipo de costuras se hacían con unos cortos palos que permitían separar las barras entre sí. Otro elemento que el monte proporcionaba al carbonero era el boj o bucho. Un arna o colmena de caña cilíndrica servía de molde para la chimenea. La parte inferior de la cocina estaba compuesta por losas de piedra que impedían que se quemara la madera del esqueleto de la choza. De la tierra. Y la que ha de sujetar. Claro. Ya quedará en maja esta casita, ya. En maja. Y así está adentro. No, pero y voy a entrar ahí. Chasquear la choza consistía en colocar las ramas de bucho alrededor de toda la estructura, cubriéndola en su totalidad, a excepción de la puerta y la chimenea. Aquí no se cabrá. Y así puedo ficar barras encima. De picar una mica més aquí, veus? La tierra extraída en la excavación del terreno era la que se utilizaba para aterrar la choza. Este trabajo se empezaba de abajo hacia arriba por capas de 25 a 30 centímetros repretadas con la misma pala de echar la tierra, constituyendo un estrato de protección resistente a la intemperie y a los cambios climáticos de las zonas prepirenaicas. Esta capa de tierra garantizaba un interior fresco en verano y cálido en invierno. Eso es todo. Los cantos rodados proporcionados por el propio entorno, colocados irregularmente y unidos por una masa de barro, componían el cuerpo de la chimenea. El carbonero no escatimaba en dar garantías a la solidez de la choza, ya que, normalmente, el tiempo de explotación de un monte solía ser de 6 meses a 2 años, debiendo vivir todo ese tiempo bajo esa arcaica construcción. La forma combada o abombada de las culatas facilita el terrado de la choza, ya que las paredes verticales o lineales inclinadas no hubieran aguantado la tierra resbalando al cabo de algún tiempo. Un alero de losas de piedra sobre la puerta impedía la caída del agua de la lluvia en el interior de la choza. La longitud de las chozas dependía del número de sus ocupantes. Muchas de ellas se construían para 8 o 10 carboneros que formaban la cuadrilla de trabajo en un monte concreto. Con el total cubrimiento de los bojes con tierra, la choza estaba dispuesta para ser habitada. Solo quedaban pendientes los pequeños detalles interiores que mejoraban las pocas comodidades que podían permitirse los carboneros. Una losa de base, 2 laterales y una superior para conducción del humo eran los sencillos materiales que el carbonero necesitaba para la construcción de la cocina. Para evitar que las barras de madera se quemaran, el carbonero las protegía con 2 tejas. Un tronco delgado, partido por su mitad y preparado con la barrena, permitía hacer 2 pequeños bancos para el reducido interior. Las camas se hacían aisladas del suelo con unos pies de troncos de carrasca o apoyando las barras de cajigo sobre unas piedras.
Encima de las barras se cruzaban unas ramas de buchos clavadas en la tierra de la pared que cumplían la función de somier y colchón a la vez. Sobre esta capa de buchos se extendían unos sacos de los utilizados para envasar el carbón, quedando dispuesta la cama, cuyas medidas dependían del número de ocupantes. Decían que el carbonero que moría helau moría condenado, ya que su vida transcurría precisamente entre el fuego y la leña. Por ello, en el momento de la terminación de la cocina, lo primero que se hacía era encender el fuego para secar y calentar todo el interior, dejándolo apagar en muy pocas ocasiones durante toda la estancia en la choza. Cuando la choza era habitada por un matrimonio con hijos, su distribución estaba en función de las necesidades familiares, independizándose la habitación del matrimonio con la fabricación de un tabique. Para ello se hacía un enrejado con barras delgadas de cajigo, dejando un espacio para la puerta. En este enrejado se entrecruzaban ramas de bucho clavadas en la pared de tierra hasta cubrir todo el tabique. La puerta se hacía a la medida con un fajo de buchos atados que ajustaban perfectamente a la pequeña abertura de entrada. La reducida estancia, en este caso de 8 metros cuadrados, cumplía todas las funciones de una vivienda. A un lado quedaba la habitación del matrimonio, en el centro la cocina con su hogar y en el lado opuesto una cama para el hijo o los hijos. Todos los útiles y objetos personales como maletas, comida, documentos, ocupaban, junto con las herramientas, los pocos rincones que quedaban libres en el espacio interior, evitándose que las ratas pudieran mordisquearlos. Al acabar el trabajo en el monte, las chozas se destruían para convertir en carbón la leña de su estructura. Este ha sido el principal factor negativo que ha impedido que llegara hasta la década de los años 90 la más mínima huella de este tipo de construcciones. Solo la memoria de los viejos carboneros y su voluntad de dejar constancia para un futuro pueden hacernos comprender la dureza de la vida en el monte de muchas familias que transformaban las ramas de roble y carrasca en carbón vegetal.